noches. El día de hoy entonces vamos a ver este tema que se llama anestesia para cirugía bariátrica más allá de la obesidad. Mi asesor fue el doctor David Cuartas y pues la idea que teníamos era como hablar acerca de las consideraciones anestésicas para la cirugía bariátrica y conocer cómo se evalúan y cómo se tratan estos pacientes intraoperatoriamente y cómo lo hacen los diferentes grupos de la ciudad como para unificar algunos conceptos. Entonces, pues vamos a empezar con un poco de epidemiología. Tenemos pues muchos datos de Reino Unido y Estados Unidos, de Colombia pues casi no hay. Entonces, es importante hablar de esto porque aproximadamente el 24% de los hombres y el 25% de las mujeres en Reino Unido tienen obesidad. Esto pues dándonos como una alta incidencia de esto, siendo uno de cada cuatro personas en este país, en esta isla, teniendo obesidad. Entre 2011 y 2012 se multiplicó el número de pacientes que se ingresaron a los hospitales de la red de hospitales de Reino Unido con un diagnóstico primario de obesidad y como extrapolando estos datos, se podría decir que en 2050 la mitad de la población de Reino Unido sería obesa, lo que traería pues grandes costos para el servicio de salud, aproximadamente 45.500 millones de libras adicionales al año, lo que significa más o menos 61.500 millones de euros y 70.100 millones de dólares por año. Entonces, en el mundo, o sea, la estadística mundial nos dice que más de 1.000 millones de adultos tienen sobrepeso y que de esos 1.000 millones, al menos 300 millones de esos son obesos, estimándose que más o menos para el 2025 el 40% de la población adulta en los Estados Unidos va a ser obesa. También pues un número muy importante. Viendo entonces cómo se está incrementando el número de pacientes obesos en el mundo, se han aumentado también mucho los procedimientos bariátricos. En 2018, aproximadamente 252.000 procedimientos bariátricos se realizaron en Estados Unidos, siendo aproximadamente 61% gastrectomías en manga y 17% procedimientos de bypass gastroyeyunales. Y también se ha visto que en las últimas 2 décadas esas estadísticas de los pacientes que se hacen estos procedimientos han cambiado mucho, teniendo un promedio de edad que aumentó de 38 a 44 años, que ya son más los hombres que se hacen los procedimientos, ya también son más los afroamericanos y los hispanos. Y lo que se ha encontrado es que esta cirugía definitivamente sí mejora las enfermedades cardiovasculares de estos pacientes, mejora eh, el control de la hipertensión, la intolerancia a la glucosa y la diabetes tipo 2, la dislipidemia y la mortalidad por todas las causas. Entonces, podríamos decir que la obesidad es una enfermedad endémica, especialmente en los países occidentales, y que este aumento en este diagnóstico y en la cantidad de procedimientos bariátricos ha hecho que se tengan que realizar más técnicas o que las técnicas que deban ser más seguras, ya se han implementado pues técnicas mínimamente invasivas y con esta mayor demanda pues también se ha como exigido que además de que sean más seguras, sean más rápidas y que los pacientes tengan una recuperación más pronta para que sus complicaciones pues sean menores. Para ello se debe conocer la fisiopatología perioperatoria de estos pacientes eh, con el fin de disminuir el estrés quirúrgico, las complicaciones, mejorar la rehabilitación posoperatoria y el pronóstico de estos pacientes. Entonces vamos a empezar pues con la definición para decir que un paciente es obeso es porque tiene un índice de masa corporal por encima de 30 y ya de ahí para arriba entonces empiezan a calificar el nivel de obesidad en obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Los pacientes que son elegibles para llevar a cirugía bariátrica son los que tienen índice de masa corporal de 40 o más o de 35 para adelante que tengan comorbilidades relacionadas con la obesidad. Y ya últimamente se están incluyendo pacientes que tengan índices de masa corporal entre 30 y 35, pero que tengan un diagnóstico de diabetes 2, que no tengan un adecuado control, a pesar de que se les esté dando un óptimo tratamiento médico y que hayan cambiado adecuadamente su estilo de vida. Está contraindicada entonces la cirugía bariátrica para pacientes que tienen estas condiciones: insuficiencia cardíaca grave,
enfermedad coronaria inestable o cualquier enfermedad en etapa terminal, que tengan cáncer activo, que tengan cirrosis asociada a hipertensión portal, dependencia de drogas o alcohol, que tengan enfermedad de Crohn o enfermedades inflamatorias intestinales, que tengan una capacidad intelectual gravemente deteriorada o que actualmente estén embarazadas o que tengan planeado embarazarse en los siguientes 2 años. Entonces, los tipos de cirugía bariátrica pueden ser de 3 tipos. Cirugías malabsortivas, restrictivas o que sean una combinación de ambas. Las que son únicamente malabsortivas están descontinuadas, quedando pues actualmente solamente las cirugías restrictivas y las que son combinadas. El bypass gástrico y la manga gástrica, que son los que vemos ahí en la imagen, son los procedimientos que actualmente más se están realizando en nuestro medio, siendo el bypass una combinación de un procedimiento restrictivo y malabsortivo, y la manga sí es únicamente restrictiva. Ahorita, pues en este momento, los procedimientos laparoscópicos son los preferidos y los que se están realizando en la mayoría de los casos. Tienen muchas más ventajas cuando se comparan con las cirugías bariátricas abiertas porque tienen una recuperación más temprana, tienen menor riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias y tienen una reducción del dolor posoperatorio de forma significativa. El bypass gastroyeyunal es actualmente el estándar de oro en todos los procedimientos bariátricos y lo que se hace es que se realiza una anastomosis de la parte más superior de la bolsa gástrica a un segmento del yeyuno, sin pasar entonces por la mayor parte del estómago, el duodeno y el yeyuno proximal. Vamos a hablar entonces un poco acerca de la fisiopatología de la obesidad. Sabemos pues que el paciente obeso va a tener una serie de cambios fisiológicos y estructurales en su cuerpo que van a estar involucrando varios sistemas y órganos, entre los que más se destacan pues son la vía aérea, los cambios respiratorios pues a nivel de vías aéreas inferiores, cambios cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos y musculoesqueléticos. En este momento, pues nos vamos a centrar específicamente en los que de manera directa nos pueden afectar como anestesiólogos las decisiones, pues, pre, intra y postquirúrgicas, que van a ser, pues, sobre todo como los recuadros que están en la parte superior. Entonces, con los pacientes obesos, pues, tenemos mayor incidencia de intubación difícil y ventilación difícil, y se ha encontrado, pues, en las descripciones de que los obesos tienen una asociación de un 30% más de posibilidades de intubación difícil o fallida en la primera ocasión, aunque los predictores de laringoscopia difícil puedan ser los mismos para los pacientes no obesos. Hay que evaluarle a los pacientes el movimiento del cuello, el Mallampati y si tienen algún síntoma que nos haga sospechar síndrome de apnea, hipopnea del sueño. Cuando tienen la circunferencia del cuello mayor de 60, se va a asociar a una probabilidad de 35% de tener laringoscopia difícil. Entonces, pues tenemos que también irnos pues preparados para una intubación difícil e incluso para una ventilación difícil, si además se acompaña al paciente pues de barba. Bueno, además lo que se ha descrito también es que si tienen un índice de masa corporal por encima de 35, van a tener una incidencia de 20% de síndrome de apnea del sueño severa. Y esto se va a asociar a desaturación en el posoperatorio, a falla respiratoria o a eventos cardíacos adversos, también todo en el posoperatorio. Em, Además, como ellos empiezan pues a hacer esta cantidad de cambios respiratorios, pueden hacer el síndrome de hipoventilación por obesidad, que consiste en hipoxia crónica, hipercapnia y acidosis. Eh, Esto entonces nos va a llevar a que, como esto es de manera crónica, vaya a ocurrir una vasoconstricción pulmonar, generando pues unas presiones de llenado mayores en el ventrículo derecho con hipertensión pulmonar y disfunción en el ventrículo derecho finalmente. Y además, como tienen esa hipoxia crónica y esa hipercapnia, normalmente su centro respiratorio ya no van a responder pues, a esas variables respiratorias. Como el paciente entonces va a tener mayor cantidad de tejido que tiene que oxigenar, entonces va a haber un mayor flujo sanguíneo. Aproximadamente entre 2 y 3 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido se va a requerir de sangre. Entonces, si el paciente tiene un exceso de 100 kilos de peso,
más o menos va a requerir 3 litros más por minuto de sangre de los que ya tenía previamente antes de esos 100 kilos de exceso. Es decir, entonces, que el volumen sanguíneo del paciente y el gasto cardíaco van a aumentar al doble si un paciente antes pesaba 70 y después pasó a pesar 170 kilos, pero con la diferencia de que su frecuencia cardíaca en el reposo va a ser similar a la de cuando previamente tenía 70 kilos. Esto nos quiere decir entonces que el gasto cardíaco se va a aumentar a expensas de volumen sistólico únicamente, generándonos un volumen estresado que va a estar mucho mayor, y esta es como la principal causa de que los pacientes obesos sean hipertensos. Todo esto pues va a generar unos cambios estructurales y fisiológicos del sistema cardiovascular que además van a llevar a que tenga mayor como marcadores inflamatorios y mayor reacción inflamatoria que puede generarnos más facilidad, riesgo de trombosis, con pues todos los cambios homeostásicos que conlleva todo lo que les acabo de decir. Teniendo entonces ese volumen sanguíneo aumentado, vamos a tener la precarga aumentada y la poscarga también, por lo que les acabo de decir del aumento en el volumen estresado, con lo que por consiguiente nos va a llevar a que se aumente el tamaño del ventrículo izquierdo con una hipertrofia concéntrica, ¿sí? Va a haber remodelación de este ventrículo y va a mantener entonces este paciente en un estado de alto rendimiento, pero ese estado de alto rendimiento hemodinámico va a ser a expensas de altas presiones de llenado en el ventrículo derecho e izquierdo, por lo tanto puede tener falla tanto de un lado como del otro. Otra cosa importante es que tienen mayor riesgo de hacer fibrilación auricular, más o menos 50% más que en los pacientes no obesos. Y se va a aumentar este riesgo 4% por cada unidad de aumento del índice de masa corporal. Ellos tienen mayor un incremento en la secreción de resistina, que es una hormona que secreta el tejido adiposo, y lo que se ha demostrado es que ese aumento en la secreción de resistina puede hacer que el paciente pase con mayor facilidad de una FA paroxística a una FA persistente. Y de igual manera se ha demostrado que perder peso también se relaciona con el retroceso de este avance pues, de la enfermedad. Y pues estos pacientes que ya tienen diagnóstico de FA y que han sido o que han tenido los criterios para mantener anticoagulados, se ha demostrado que aproximadamente un tercio de ellos no tienen una adecuada actividad anti-10A, con lo que también se nos aumenta mucho más el riesgo de que estos pacientes hagan esos eventos trombóticos. Otra cosa importante es que entonces ellos van a tener los volúmenes pulmonares disminuidos y las mediciones espirométricas pues van a salir alteradas, sobre todo sus trastornos van a ser restrictivos por la cantidad de masa pues que está dificultando la ventilación adecuada de esos pulmones. Entonces van a tener mayor riesgo de complicaciones pulmonares posoperatorias en cualquier cirugía, en cirugía bariátrica, también pues porque todos obviamente son obesos, y las estrategias que se usan para disminuir esa incapacidad de una adecuada ventilación y por lo tanto una adecuada relación ventilación-perfusión van a ser realizar una extubación temprana, siempre ventilarlos con estrategias protectoras y realizar protocolos fast track, que es lo que se ha hecho pues en los últimos años. Después de que han existido pues varios estudios, como lo acaba de decir, de los protocolos fast track en muchos tipos de cirugía y también en cirugía bariátrica, se ha demostrado que tiene una mejor evidencia la recuperación de los pacientes, los protocolos ERAS para diferentes tipos de cirugía, y la cirugía bariátrica ha sido también un objetivo de ello. Entonces nosotros en esta presentación quisimos como centrarnos en las últimas guías ERAS de Canadá, que son de 2019, y también incluimos algunas recomendaciones que nos parecieron muy interesantes de las guías ERAS de Italia, que fueron del 2020, que son estas que vemos en la parte inferior. Entonces la idea es que en el preoperatorio, antes, o sea, en la valoración previa a llevar a cirugía al paciente, se haga con un equipo multidisciplinario y no sea únicamente el anestesiólogo o el cirujano quien está valorando al paciente. Este equipo multidisciplinario debería estar compuesto por el cirujano, por el anestesiólogo, por psicología, por nutrición y por la enfermera que se encarga pues del grupo de cirugía bariátrica. La idea es que se ajusten las comorbilidades de este paciente
Ellos pueden, como ya lo vimos previamente, pues tener múltiples comorbilidades cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales. Y pues la idea es que ellos vayan con todo eso lo más ajustado posible. Los pacientes que tienen diagnóstico de apnea del sueño, la idea es que un mes previo a la cirugía se les ponga un CPAP durante las noches y que se les esté evaluando la oxigenación con gases arteriales. Si esa oxigenación no mejora, eh, la idea o lo que se debería hacer es que ellos empiecen a disminuir peso porque se ha demostrado que esa disminución de peso previo a la cirugía disminuye las complicaciones posoperatorias. Y de igual manera, las guías ERAS, las de Canadá, recomiendan que previo a ser llevado al paciente a la cirugía, independiente que tenga o no diagnóstico de apnea del sueño, se incluyan como en un protocolo de pérdida de peso importante para disminuir estas complicaciones posoperatorias respiratorias y cardiovasculares. Si el paciente pues fuma, debe cesar el tabaco al menos 3 meses. Esto ha demostrado que se disminuyen las complicaciones infecciosas y respiratorias. Y esto pues debe ser como un requisito muy estricto en ellos. Otra cosa importante es como hablarles en esa visita preoperatoria del riesgo de mortalidad que tienen con la cirugía. Este es un score que nos encontramos pues en este artículo de anestesia del 2015 que nos valoraba el riesgo de mortalidad en pacientes llevados a cirugía bariátrica. Tienen varios puntos o algunas variables que se les da un punto, que son el índice de masa corporal por encima de 50, sexo masculino, tener 45 años o más, que tenga diagnóstico de hipertensión o cualquier factor de riesgo para embolismo pulmonar, que pueden ser los que dicen ahí. Previo tromboembolismo venoso, que tengan filtro de vena cava, que tengan hipoventilación, o sea, cualquier desorden de la respiración asociado al sueño, o que tengan diagnóstico de hipertensión pulmonar. Aquí se dividen pues los puntos y eso nos va a dar un porcentaje de riesgo de mortalidad, y lo que nos llama la atención es que realmente así el paciente cumpla con todos los criterios y tenga 5 puntos, el riesgo de mortalidad pues es bajo. O sea, tiene muchísimo más beneficios ser llevado a una cirugía que le va a cambiar muchos aspectos de su fisiología y a mejorar su calidad de vida contra un riesgo de mortalidad que es tan bajo. Eh, ¿Qué más se debe hacer entonces en esa valoración preoperatoria? No dar preparaciones gastrointestinales. Se han encontrado que esas preparaciones gastrointestinales que son antibióticos no han demostrado mejoría en los resultados en la cirugía bariátrica, y que la dieta baja en calorías, que son dietas entre 1000 y 1200 calorías al día, o una dieta muy baja en calorías, que es entre 400 y 800 kilocalorías al día, se recomiendan en las guías de Canadá. ¿Sí? Ellas dicen que esto va a disminuir el tamaño del hígado y que va a facilitar mucho el procedimiento y que va a tener menores complicaciones posoperatorias hasta en un mes posterior. Sin embargo, las guías italianas no lo recomiendan, pero es importante tenerlo en cuenta porque además de que el paciente va a llegar con menor peso para la cirugía, también va a facilitar mucho el procedimiento quirúrgico. El ayuno no va a tener cambios con respecto a un paciente que no sea obeso. Vamos a solicitar un ayuno de 6 horas para sólidos y de 2 horas para líquidos claros. Se van a solicitar para clínicos como hemograma, albúmina, TSH, glicemia, hemoglobina glicada, creatinina, electro y endoscopia de vías digestivas altas. Se les debe dar en esta valoración un detalle de la nutrición postquirúrgica para que los pacientes pues sean como conscientes de cuáles son las implicaciones que esto va a tener para ya más adelante pues en su vida. Y la idea es programar la cirugía mínimo 4 semanas previas aproximadamente. En cuanto a la valoración cardiovascular, entonces lo que encontramos en las guías es que realmente para la evaluación cardiovascular se deben seguir los mismos lineamientos que para otros grupos de pacientes, y que la idea es simplemente identificar si el paciente tiene síndrome metabólico, y si quiero investigar más allá, pedirle ecocardiograma o cualquier prueba de esfuerzo o algo más pues que me muestre más cómo es esa fisiología cardiovascular del paciente, sea basada
en su capacidad funcional, en la tolerancia al ejercicio y la presencia de comorbilidades, pues como nos acaba de decir el doctor, y tiene algo diferente. Por lo contrario, no es como recomendado hacerlo de rutina. No se ha determinado si realmente existe un beneficio o una utilidad de hacer estas pruebas de función pulmonar porque generalmente pues se sabe que van a salir alteradas. Sí, esto no nos va a cambiar la conducta de realizar la cirugía. A mí me parece pues importante destacar y mencionar que hay herramientas para detectar si hay posibles trastornos del sueño. Entre ellas está pues esta herramienta que es el Stop Bank, que es un cuestionario que se ha validado pues en pacientes obesos. Es fácil de calcular y ha demostrado una buena correlación con la gravedad del posoperatorio o de tener apneas en el posoperatorio. Cuando se tiene una puntuación del Stop Bank de 5 o más, lo que nos dice es que hay una posibilidad de trastorno del sueño significativo y que debe impulsar pues, a una remisión con un médico especialista en sueño. Bueno, ahora sí, pues como en el momento en el que el paciente ingresa a la sala de preparación antes de pasar al quirófano, la idea es que tenga dos accesos venosos, que se le haga una monitoría básica y que en ese momento se evite dar sedantes u opioides de acción prolongada, porque esto nos puede pues generar más posibilidades de que el paciente se demore mucho más en despertar. Sabemos pues que los pacientes con obesidad, como por los motivos que nombramos ahora, tienen mucho mayor riesgo de hacer tromboembolismo venoso. Y es muy importante hablar de esto porque las complicaciones tromboembólicas van a representar el 50% de la mortalidad asociada con cirugía bariátrica. Entonces, lo que nos recomiendan estas guías es que el paciente debe estar con medidas de compresión previo a ser llevado a la cirugía, pues en el momento al ser llevado a cirugía, y que se debe iniciar tromboprofilaxis justo después de salir pues de la cirugía. Puede ser con heparinas no fraccionadas o con heparinas de bajo peso molecular ajustadas a peso y no hay necesidad de, pues ninguna de las dos ha demostrado que sea mejor que la otra. Ya vamos a ver pues ya es cómo se van a dosificar. En cuanto a la preparación de la piel y la profilaxis antibiótica, entonces se recomienda mejor cortar el vello del sitio quirúrgico en lugar de afeitar, porque como estas laceraciones que podría generar el afeitado pueden llevar a mayor riesgo de hacer infecciones. Se recomienda hacer el lavado quirúrgico con clorexidina. Ha demostrado menor tasa de infecciones comparado cuando el lavado es con yodopovidona. Y se recomienda utilizar cefazolina prequirúrgica y adicionar metronidazol cuando la cirugía es bypass gástrico. Y si tienen alguna alergia a las cefalosporinas o a las penicilinas, entonces la idea es que se les aplique vancomicina o clindamicina. En cuanto a la anestesia, entonces, vamos a hablar acerca de estos ítems, que es la dosificación de medicamentos, la vía aérea y la ventilación, el manejo antiemético y la analgesia. En las guías de Canadá, entonces, dan al inicio unas recomendaciones muy puntuales que son el uso reducido de opioides, sobre todo si son opioides de larga acción. Recomiendan utilizar mejor los de acción corta, por lo que nombramos ahora, pues, que estos medicamentos pueden demorarse mucho más en metabolizarse en ellos por el gran volumen de distribución y que pues va a retrasar la recuperación de ellos y con pues todas las complicaciones que conocemos de los opioides. Por lo tanto, pues dicen específicamente que se usen de manera reducida, si son de acción prolongada. Manifiestan pues hacer uso liberal de antemético intraoperatoriamente, líquidos endovenosos cristaloides de manera conservadora, máximo a 15 mililitros por kilo. No recomiendan analgesia epidural porque se ha demostrado que en comparación con otros métodos de analgesia no es que tengan una mejor puntuación en los scores de dolor y que por el contrario lo que hacen es que si el paciente se demore mucho más en recuperarse, entonces dicen que por favor se evite y que se mantenga la normotermia durante la cirugía. En cuanto al posicionamiento, entonces, debemos pues tener en cuenta varias cosas y es que
Las mesas quirúrgicas normales, las convencionales, no van a ser capaces de soportar un peso más allá de 205 kilos y que existen unas mesas que son especiales para este tipo de pacientes y para este tipo de cirugía que van a soportar hasta 455 kilos. En estos pacientes hay que tener pues especial cuidado con las zonas de presión, porque con facilidad hacen lesiones neurales y se han demostrado que el plexo braquial y el ciático son los que más se han lesionado en ellos. Y esto puede ser pues debido a que haya un estiramiento excesivo o una presión prolongada en estos sitios pues por donde pasan estos nervios. Sabemos entonces que tienen una capacidad funcional residual disminuida, que ya lo hemos nombrado, y que esto va a ser mucho peor cuando el paciente está en decúbito totalmente. Nos va a alterar la ventilación-perfusión y que además, estando en decúbito, nos puede generar una compresión importante sobre la vena cava y sobre la aorta, haciendo que también pues, ese gasto cardíaco del paciente se altere. Por lo que la posición que vemos ahí al lado derecho es como la ideal para estos pacientes, que es un Trendelenburg invertido o un semisentado, y que estas nuevas mesas quirúrgicas pues lo facilitan mucho. Si no se tienen, se recomienda unir dos mesas quirúrgicas, pero pues esto es mucho más complicado y hay que pues igual tratar de mantener esta posición, así tengamos pues dos mesas quirúrgicas de las convencionales unidas. Bueno, en cuanto a la dosificación, hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen diferentes tipos de peso. Entonces tenemos el peso total corporal, que es simplemente pues el peso actual que tiene el paciente. El peso ideal va a ser el peso que debería tener el paciente sin que tuviera el exceso de grasa y se va a basar sobre todo en el sexo y en la estatura del paciente. El peso magro es el peso del paciente excluyendo su tejido graso. Y el peso ajustado se ajusta como partiendo del hecho de que los pacientes obesos han aumentado, además, o sea, no solo han aumentado grasa, sino que también han aumentado su peso magro, han aumentado pues su tejido magro y que tienen un mayor volumen de distribución para los medicamentos. Para hacer este peso ajustado se va a calcular añadiendo 40% del exceso de peso al peso ideal, que es con el que la mayoría de medicamentos se van a calcular. Entonces, en estos pacientes obesos, la mayoría del exceso de este peso va a ser por grasa, que así sea un tejido adicional va a tener un flujo sanguíneo relativamente bajo. Se sabe entonces que los fármacos lipofílicos van a tener mayor volumen de distribución que los hidrofílicos en ellos. Y lo que dice la evidencia actual es que los cambios en ese volumen de distribución en los obesos son específicos del fármaco, por lo que hacer generalizaciones en cuanto a qué peso se debe usar o no, eso va a ser muy difícil. Si esto ha sido realmente como una controversia. Entonces los expertos en la anestesia bariátrica sugieren que se utilice el peso corporal magro o el peso ajustado pues para poder hacer los ajustes en la dosificación de los medicamentos anestésicos en lugar de hacerlo pues con el peso corporal total. Los medicamentos que son hidrofílicos, como los relajantes musculares, pues van a tener su distribución en el compartimento central y no va a haber ningún problema porque pues simplemente no son lipofílicos y entonces las dosis se pueden hacer basados en el peso magro. ¿Sí? Con ellos no hay que hacer el peso ajustado. Las dosis de neostigmina y Sugamadex van a estar relacionadas en cuanto al momento y a la dosis total que se puso de relajante y que pues que obviamente haciéndole pues el cálculo y las mediciones, la monitorización de relajación muscular a estos pacientes. En el caso de los opioides, el efecto clínico de ellos va a estar poco relacionado con la concentración plasmática y va a ser más sobre todo por la concentración en el sitio efecto. Por lo tanto, la dosis de los opioides debería ser usada con el peso corporal magro o por lo menos mientras el paciente esté bajo anestesia general, que ya cuando se despierte ya se puede ajustar y se puede hacer la titulación de estos medicamentos hasta lograr su efecto. Entonces, pues en resumen, se puede decir, según esta tablita, que los inductores se pueden usar
cuando se usan como dosis única, pues pueden ser usados con base en el peso magro, pero teniendo mucho cuidado de iniciar de inmediato el anestésico de mantenimiento. O sea, no podemos dar espera entre la dosis de inducción y ya el mantenimiento con lo que lo vamos a dejar. Y también usaríamos el peso magro para los opioides de acción larga, los anestésicos locales y los relajantes neuromusculares. En este punto también pues queríamos como conocer cómo ha sido la experiencia de los profes y de los anestesiólogos que dan anestesia para cirugía bariátrica, porque pues en los artículos que vemos y en estos cambios en los volúmenes de distribución que vemos en los pacientes obesos y que nos describen, es a veces muy discrepante con lo que se ve en la vida real. Entonces, realmente, ¿qué peso utilizan para los medicamentos o cómo han logrado hacer un ajuste adecuado para que esos pacientes no se queden cortos ni se excedan en estos medicamentos? Entonces, en conclusión, eh, siempre pues monitorizar la relajación de estos pacientes y no irnos pues con dosis bajas porque muchos de ellos pueden resultar sí efectivamente siendo estómagos llenos. Otra cosa pues que se me había olvidado mencionar ahora era el uso de las bombas de TCI con Propofol, porque ellas, las fórmulas que tienen incorporadas, que son las Marsh y las Schneider, no van a ser confiables en los pacientes que pesan más de 150 kilos. Entonces, ninguna bomba disponible va a permitir ingresar pesos superiores a esos 150 kilos o a pacientes que les vaya a dar un índice de masa corporal por encima de 35. Entonces, realmente hay una gran falta de evidencia sobre cuál es el mejor peso para usar con técnicas de TCI y para dar TIVA en estos pacientes. Y cuando se ponen dosis grandes de relajantes musculares y vamos a usar TIVA, va a ser un riesgo grande de que el paciente tenga recuerdo intraoperatorio. Entonces también es importante, además de monitorizar la relajación muscular, también monitorizar la profundidad de la anestesia si vamos a usar este tipo de anestesia. Bueno, otra cosa importante es si los relajantes musculares no despolarizantes han demostrado ser superiores a los despolarizantes y realmente no existe una evidencia que demuestre eso, que uno sea mejor que el otro en cirugía bariátrica y podría perfectamente elegirse el medicamento basado en parámetros como muy individuales de cada paciente y no solo en el hecho de que sea obeso. Otra cosa importante es que las dosis de succinilcolina se aumentan y se calculan según el peso corporal total, como nos dijo ahorita el doctor Bonet, porque los niveles y la actividad de la colinesterasa plasmática van a estar aumentadas en la obesidad, mientras que para los relajantes no despolarizantes vamos a seguir usando el peso ajustado o el peso ideal. Los agentes inhalados se van a metabolizar más rápido que en los obesos que en los pacientes no obesos. Entonces, en este artículo específicamente, perdón, que nos hablaban de desflorano y de sevoflorano, nos decía que tenían una recuperación más rápida, que era más predecible, que tenían recuperación temprana de las funciones mentales y físicas y que tenían poca incidencia de náuseas y vómito, con buen control hemodinámico y alta temprana de los hospitales. Por lo tanto, se atrevían a dar la recomendación de que los anestésicos inhalados se preferían en la cirugía bariátrica por encima de las infusiones de TIVA. Y quería mencionar lo que habla de los inductores en este otro artículo un poco más reciente, y es que a medida que aumenta el contenido de grasa, el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo puede ser necesarias dosis mayores de agentes inductores como Propofol. Pero por otro lado, estos pacientes obesos son más sensibles a los efectos de los inductores. Entonces, como consecuencia, se deben poner inductores en función del peso magro. Y los opioides son medicamentos altamente lipofílicos y sus dosis de carga se van a calcular entonces en función del peso corporal total. Sin embargo, el uso de dosis altas de los opioides de acción prolongada como morfina van a requerir que tengamos más cuidado, que pues tengamos más precauciones porque pueden provocar depresión respiratoria en el posoperatorio, que es algo pues que debemos evitar y no queremos que ocurra. En cuanto entonces a la vía aérea y la ventilación de estos pacientes, ya sabemos pues que van a ser ventilación difícil y probablemente van a tener más posibilidades de que tengamos una intubación primera fallida. Entonces debemos posicionarlos en rampa,
ubicando el trago a nivel del esternón, como podemos ver aquí pues en la imagen de la derecha, porque esto va a mejorar la visualización y además la oxigenación del paciente ya cuando entre en apnea. Posteriormente, ya cuando tenemos pues la vía aérea asegurada, la posición en silla de playa se va a utilizar para el mantenimiento porque además va a mejorar la excursión abdominal y las presiones en las vías respiratorias y mejorando pues la capacidad funcional residual de estos pacientes y como lo mencionaba ahora, también va a evitar pues la compresión sobre la cava y la aorta. Otra cosa que nos mencionaban ahí y que me llamó mucho la atención era que las fasciculaciones que generaba la succinilcolina habían demostrado que aumentaban el consumo de oxígeno y que podían acortar el tiempo de apnea en ellos. Entonces, pues que esa podría ser de pronto una consideración para escoger otro tipo de relajantes musculares o para hacer precurarización si se va a utilizar succinilcolina. Para escoger el tubo orotraqueal y para determinar con cuánto voy a ventilar a ese paciente, la idea es que se haga con el peso ideal. Y siempre usar entonces estrategias de ventilación protectora utilizando PIP y maniobras de reclutamiento alveolar constantemente o con cierta frecuencia durante la cirugía y ya al finalizar para evitar las atelectasias porque tienen mucha mayor posibilidad de desarrollarlas en el pues en el intraoperatorio y tener consecuencias pues, respiratorias en el post. Y se ha demostrado que ningún modo ventilatorio sea superior a otro, que no hay ninguno que haya demostrado que tenga menos complicaciones posoperatorias sobre otros métodos. Entonces, simplemente lo que recomiendan es utilizar mecanismos de ventilación protectora. En cuanto a las náuseas y los vómitos posoperatorios, entonces tenemos algunos estudios, les quisimos traer este que fue un estudio de Fast Track para cirugía bariátrica laparoscópica que se publicó en el 2018. Este fue un estudio observacional prospectivo que incluyó 400 pacientes que fueron llevados a cirugía bariátrica laparoscópica y se les hizo, pues, esto se hizo durante un periodo de 6 años. Lo que quería era entonces examinar el impacto de la profilaxis antiemética multimodal intraoperatoria en la cirugía bariátrica en Fast Track. Entonces, compararon si se puede usar varios esquemas antieméticos que eran pues los siguientes. Uno era únicamente con ondansetrón, el otro era con ondansetrón, ciclicina, dexametasona, el otro era dexametasona, ondansetrón y el último era dexametasona, ciclicina y clorperacina. Entonces, se distribuye, esto no fue al azar ni nada, eso simplemente fue observacional. Entonces, encontraron que los que menos tuvieron náuseas y vómitos postoperatorios fueron los del grupo que estaban incluidos en dexametasona, ciclicina y clorperacina, seguido del grupo de dexametasona, ciclicina y ondansetrón. Y en cuanto a la duración en la unidad de cuidados posanestésicos, también ese mismo grupo que incluía dexa, ciclicina, fue el que demostró menos duración. Entonces, efectivamente, demostraron que esos esquemas que incluían más o más medicamentos profilácticos para las náuseas y los vómitos postoperatorios traían mejores beneficios para el paciente para evitar las náuseas y los vómitos y además para una estancia menos prolongada en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces, encontraron que las náuseas y los vómitos postoperatorios se produjeron en 20% de los pacientes y que la terapia antiemética multimodal se asociaba significativamente con menos náuseas y vómitos postoperatorios, con una menor duración en la unidad de cuidados posanestésicos, una ingesta postoperatoria más temprana por confort del paciente y una estadía hospitalaria más corta, todas con una P significativa. Y entonces la conclusión fue que en comparación con otros modos antieméticos multimodales, la dexametasona asociada con ciclicina y clorperacina proporcionó la mejor profilaxis con un resultado de una P significativa. Todos los esquemas que eran multimodales antieméticos resultaron siendo superiores a los que incluían solamente un único antiemético. En cuanto a la analgesia, entonces, de este mismo grupo de pacientes quisieron pues verificar si la analgesia transoperatoria estaba siendo efectiva y cuál era la que estaba trayendo mejores resultados a los pacientes. Igualmente, fue un estudio observacional que incluyó 412 pacientes que fueron llevados a cirugía bariátrica laparoscópica y también el seguimiento fue a 6 años.
Lo que pretendían era describir los resultados en diferentes aspectos clínicos con diferentes esquemas analgésicos. A todos los pacientes se les hizo infiltración en los puertos de los trócares y a todos en la unidad de cuidados posanestésicos se dejó con morfina por PSA. La diferencia fue que habían pues diferentes esquemas analgésicos también, cada uno al gusto del anestesiólogo que estuviera dando el manejo, y los grupos incluían morfina, acetaminofén más parecoxib, otro grupo era morfina con acetaminofén, el otro grupo era morfina sola y el último grupo era tramadol con acetaminofén y con diclofenaco. Encontraron entonces que los pacientes, o sea, lo que pretendían entonces era mirar los scores de dolor en la unidad de cuidados posanestésicos en las primeras horas y hasta 24 horas después. Entonces, el grupo que tenía mayor cantidad de pacientes fue el de tramadol más de pacientes que no tenían dolor. Fueron tramadol más acetaminofén más diclofenaco. Y cuando se evaluó el dolor severo, el grupo que más pacientes tuvo fue el de morfina sola. Entonces, me disculpan, no sé por qué me quedó ahí como mal señalados los grupos de los pacientes, pero lo que quería mostrar era que aquí en el grupo de morfina sola fue el que demostró que tenía mayor cantidad de pacientes en el grupo que tenían dolor severo en la unidad de cuidados posanestésicos. Y que por el contrario, el grupo de tramadol, acetaminofén más diclofenaco era el que tenía la mayor cantidad de pacientes en este ítem de no dolor en la unidad de cuidados posanestésicos. Y en la otra tabla, que lo que quería era mirar los puntajes de dolor a las 24 horas posoperatorias, encontraron que los que no tuvieron dolor, en el grupo de los que no tuvieron dolor, había pacientes de todos los grupos en una proporción muy similar, pues como vemos ahí, entre 18 y 24% todos los grupos, excepto el grupo de morfina sola, en el cual solo hubo 8.5% de los pacientes con esta especificación de no dolor. Y para valorar la duración la duración hospitalaria, revisaron cuántos se quedaban menos de 24 horas, cuántos pacientes se quedaban entre 24 y 72 horas y los que se demoraban más de 72 horas en darles el alta del hospital. Y de quienes se quedaron menos de 24 horas, el grupo que menos pacientes tuvo en esta especificación fue el grupo de solo morfina. Y el grupo que más pacientes tuvo en esta especificación de estancia de menos 24 horas fue nuevamente el de tramadol, acetaminofén y diclofenaco. Además, con 0 pacientes en el grupo de estancia hospitalaria de más de 72 horas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, pues, como pues sería de esperar, lo que demostraron fue que la analgesia intraoperatoria multimodal proporcionó una mejor analgesia posoperatoria, una menor duración en la unidad de cuidados posanestésicos y además otros resultados secundarios también demostró que tenían menor requerimiento posoperatorio de opioides, menos vómito posoperatorio, una ingesta oral posoperatoria más temprana, una deambulación temprana y una estadía hospitalaria más corta, cuando se comparaba con la analgesia intraoperatoria unimodal únicamente con morfina. Todas ellas cuando se comparaban con una P significativa de menos de 0.0001. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis, lo que buscaba era aclarar si el bloqueo TAP proporcionaba analgesia postoperatoria eficaz en pacientes sometidas a cirugía bariátrica. Porque a pesar pues, de lo que hablamos ahora, de la analgesia multimodal, pues podía tener buenos resultados posoperatorios y comparado con un esquema unimodal con morfina, pues tenía muchos más beneficios, pero realmente en la práctica clínica se ve que los pacientes salen adoloridos, siguen saliendo adoloridos y que es necesario incorporar técnicas regionales para disminuir pues este dolor y para mejorar como la recuperación pronta de estos pacientes. Entonces se han hecho pues varios estudios con técnicas regionales, quisimos traerles este del TAP, en donde lo que ellos buscaron fue literatura que tuviera cualquier ensayo que comparara este bloqueo con cualquier grupo control, o sea, sin bloqueo o que se les hiciera una inyección simulada. Y el resultado primario era buscar puntuaciones de dolor en reposo con una escala análoga de 0 a 10 a las 2 horas posoperatorias, que es muy poco, pero en resultados secundarios sí
Valoraron dolor en reposo a las 12 y a las 24 horas y puntuaciones de dolor dinámico y consumo de morfina a las 2, 12 y 24 horas, que son pues como esas primeras 24 horas son en las que se ve evidentemente que los pacientes tienen mayor dolor y en las que más se demoran pues en tener confort. Se identificaron entonces 13 ensayos que incluían 1.025 pacientes y en estos ensayos las puntuaciones de dolor en reposo a las 2 horas en todos fueron significativamente más bajas en el grupo de bloqueo TAP en comparación con el grupo control, que tenía una diferencia significativa, como podemos ver acá, y una P muy significativa. Esta fue pues como la tabla de los resultados secundarios y lo que encontraron fue que todos los demás resultados relacionados con el dolor también eran significativamente más bajos. Todo lo que incluía dolor a las 12 horas posoperatorias, a las 24 horas, el dolor dinámico a las 12 y a las 24 horas, las dosis acumuladas de morfinas a las 24 horas, el tiempo en requerir el primer analgésico y la satisfacción del paciente. Y las únicas variables que no tuvieron significancia estadística fueron las puntuaciones de dolor dinámico y consumo de equivalentes de morfina, ambas a las 2 horas posoperatorias. Y las tasas de complicaciones relacionadas con este bloqueo no fueron significativamente diferentes que en los grupos control. Entonces, como conclusión, ellos sacaron que existe evidencia de nivel moderado, porque se concluyó pues que la evidencia era de nivel moderado en estos estudios, de que el bloqueo TAP mejoraba la analgesia posoperatoria después de cirugía bariátrica hasta las 24 horas posoperatorias en comparación con un grupo control sin complicaciones importantes informadas. Bueno, ya después de la cirugía, pues en el posoperatorio inmediato, el paciente debe ir a la unidad de cuidados posanestésicos con una monitorización básica, permanecer en posición semisentado con oxígeno suplementario e iniciar lo antes posible el incentivo respiratorio, especialmente en pacientes que ya vienen con diagnóstico de síndrome de apnea del sueño. La idea es iniciar una deambulación temprana y un inicio de tromboprofilaxis si no se ha hecho previamente. En cuanto a la prevención del hilio posoperatorio, entonces desde el transoperatorio se debe como empezar a actuar evitando el exceso de líquidos intravenosos y haciendo pues que estos pacientes tengan un inicio temprano de la ingesta. La deambulación precoz también es importante, ojalá dentro de las primeras 4 horas posoperatorias, y no hay suficiente evidencia que diga pues que sea bueno recomendar algún prokinético. Y se podría considerar sin ser, o sea, sin estar demostrado en la evidencia, simplemente ellos lo nombran así como considere, si de pronto el paciente lo está necesitando, utilizar bisacodilo, albimopán u óxido de magnesio, pero pues esto es solamente como recomendación de expertos. Y en cuanto a la analgesia ambulatoria, entonces ellos recomiendan que se combine un AINE con acetaminofén y que el AINE se dé con moderación y por periodos cortos, porque pues ellos tienen riesgo de úlceras y de que se les cicatrice de manera deficiente la anastomosis. El control posoperatorio temprano, entonces la idea es mandarlos para el piso con un opioide intravenoso o subcutáneo, pero ojalá pasar a medicina vía oral lo antes posible y tenerlo con opioides la menor cantidad de tiempo posible. Recomiendan entonces que se puede hacer ciclo corto de hidromorfona oral, de Percocet o de Tramadol y que esto siempre se haga con un uso concomitante de antiemético durante la estancia hospitalaria. La idea es que estos pacientes, si todo salió bien, se vayan al otro día para su casa, o sea, que estén hospitalizados 24 horas. En cuanto a la nutrición posoperatoria, ellos indican pues que se inicien sorbos de líquido claro la noche inmediatamente después de la cirugía. Si el paciente se le hizo la cirugía en la mañana, en la noche ya esté empezando pues la nutrición y ya obviamente estando completamente despierto. Dicen pues que no hay ningún beneficio de mantener sin vía oral después de la cirugía gastrointestinal y que antes hay que iniciarlo lo antes posible. Para dar entonces de alta a estos pacientes, siguiendo las recomendaciones de las eras canadienses, ellos nos dicen que debe estar pues hemodinámicamente estable, todos sus parámetros hemodinámicos dentro de rangos normales, que tengan un control del dolor adecuado, que toleren la dieta que se les inició durante esa estancia hospitalaria,
deben estar caminando bien y estar dispuestos a salir, porque pues obviamente su estado psicológico también es importante para que sigan las recomendaciones y todos los tratamientos que deben continuar en casa. Los paraclínicos no se les deben pedir si no hubo nada raro o nada que nos haya hecho sospechar alguna alteración durante el trasoperatorio. Solamente se solicitan si se consideró que algo pudo haber estado mal, si no, no. Y entre las 24 y las 48 horas siguientes se les debe hacer como un seguimiento telefónico. Y el control presencial inicial debe ser entre las 3 y las 4 semanas postquirúrgicas y posteriormente 1 a los 3 meses.